noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es referente a la película clínica. Y hoy nos acompañan dos expertos en el tema, son psicólogos jurídicos forenses y Nelson Durán y Wendy Rizzo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, gracias por invitarme. Es un placer estar acá y brindar pues todo ese conocimiento referente a este tema que resulta ser bastante interesante. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación y pues espero en el día de hoy poder compartir esos conocimientos respecto al tema que vamos a tratar en este día. Ok, le doy las gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, recordándole a todas las personas que nos están escuchando lo que fue esta película, recordemos que fue una psiquiatra experta en tratar con pacientes que estaban aquejados por, con sucesos de estrés postraumático, pero pues ella vivió un suceso muy particular que afectó su vida y fue que un adolescente delante de ella pues se cortó su cuello y esto desencadenó múltiples factores que le afectaron su vida personal, laboral y además, ¿verdad? Entonces, pues quiero compartir con ustedes algunas preguntas y quisiera que pues muy amablemente nos las respondiera. Y la primera pregunta que tenemos el día de hoy es pues en base a todo esto que pasó en la película, ¿cómo podrían los síntomas de ansiedad, de alucinación de la psiquiatra afectar su capacidad para dar testimonios en un juicio relacionado con su trabajo, ¿verdad? ¿Y qué implicaciones legales y psicológicos deberían ser considerados? Bueno, pues yo quisiera aportar que pues estos síntomas de ansiedad y estas alucinaciones que la psiquiatra pues presenta afectan directamente su capacidad de dar un testimonio coherente y confiable en un juicio, ya sea relacionado sobre algún tema. Y pues es lógico pensar esto, ya que estos síntomas pueden influir de lleno en lo que es su percepción sobre los hechos y la capacidad de hacer un recorderis o todas estas cuestiones sobre los detalles de este hecho que está pues tratando de narrar. Además, si la psiquiatra no recibe un tratamiento para sus síntomas, podría verse comprometida su capacidad para manejar situaciones estresantes, lo que podría afectar negativamente su trabajo en el futuro, si es que ya no lo hace, porque claro, tú no puedes ejercer tu labor si estás bajo la afectación de un trastorno mental, por ejemplo. Y es que desde un punto de vista legal, la psiquiatra podría ser interrogada por la defensa o la fiscalía acerca de su salud mental y su capacidad para desempeñar sus labores en el campo en el que se desempeñe. Y pues todo esto es súper catastrófico, es perjudicial para su imagen, compromete por completo su credibilidad como un testigo, por ejemplo, en un juicio. Y por lo tanto, si la psiquiatra decidiría testificar, sería importante que recibiera pues precisamente este tratamiento para sus síntomas y antes de hacerlo que estuviera en condiciones de ofrecer un testimonio coherente y preciso, porque claro, una persona pues, puede estar inmersa en un trastorno mental, pero puede ser perfectamente funcional de acuerdo al tipo de trastorno mental. Aclaro, no todos los trastornos mentales nos dan como esa brecha de conciencia. Una esquizofrenia, por ejemplo, es completamente incapaz de tomarse en cuenta su perito en un contexto judicial. Y pues no sé, en cuanto a las implicaciones psicológicas, es importante recordar que los profesionales de la salud mental, psicólogos principalmente, incluyendo a los psiquiatras, están sujetos a altos niveles de estrés y desgaste emocional en el trabajo, y tienden o pueden ser más vulnerables a desarrollar problemas de salud mental. En este sentido, es importante que los profesionales de salud mental reciban el apoyo y el tratamiento necesarios para manejar este estrés y evitar que los síntomas de ansiedad o depresión, que en este caso padecía esta psiquiatra,
interfieran en su capacidad para desempeñar su trabajo de manera efectiva y pues eviten tener problemas y implicaciones legales que pues literalmente incapaciten la práctica de su labor. Es como lo que yo podría aportar con respecto a esto. Bueno, Nelson, muchas gracias por tu aporte. Realmente podemos ver que esta paciente, en este caso, recorta. Bueno, realmente es muy cierto lo que tú dices con respecto a que pues obviamente la psiquiatra, siendo víctima directa de lo que más adelante sucede con el perpetrador, está implicada en altos riesgos de alucinaciones y síntomas de ansiedad, ¿sí? Y que a medida que pasan los hechos podemos evidenciar que obviamente estos puntos tan importantes la afectan de manera directa a ella. ¿Por qué? Porque obviamente podemos identificar que ella viene padeciendo de un estrés postraumático. Y cuando la persona padece de este tipo de trastorno, obviamente cualquier cosa que pueda asociar ella a su alrededor, estos estímulos que ella pueda percibir y que puedan acercarla al hecho ocurrido anteriormente, la va a afectar. Y eso es lo que podemos analizar en la película, que evidentemente la afectó. Y obviamente, cuando ella es afectada, no solamente es perjudicada en su vida personal, sino en el ámbito laboral, porque recordemos que ella es una psiquiatra que atiende a pacientes, ¿verdad? Y que por este suceso que le aconteció, ella pues obviamente tiene o mantuvo conductas que le imposibilitaban atenderlos. Pero vemos como ella de manera pues directa pues ayuda a este perpetrador que se puede decir que se camufla, ¿sí? Se camufla de una manera tan, tan escondida, ¿cómo decirlo? De tal manera que pudo adentrarse a que esta psiquiatra lo atendiera. Sin embargo, todos estos síntomas y estas alucinaciones, ella los seguía presentando, ¿sí? Y se incrementaron aún más porque podemos identificar que este perpetrador tuvo que ver con esa incrementación de esas alucinaciones en la psiquiatra y que la llevaron a cometer delitos, ¿sí? Que más adelante estaremos comentando. Entonces, estos puntos, estos síntomas, estas alucinaciones afectaron, como tú dijiste, obviamente, su trabajo, ¿verdad? Y obviamente, pues, más adelante se puede evidenciar que esta psiquiatra es llevada a juicio por un delito que ella comete, ¿sí? Entonces vemos de manera muy amplia lo que le sucede, teniendo en cuenta estos síntomas, estas alucinaciones que ella presentó. Ok, muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento, es muy valioso ver una perspectiva más allá de lo que es una película, porque muchos visibilizamos esta película de cualquier forma, pero ustedes van más allá de lo que se ve y es muy interesante cómo sus conocimientos aportan a todos estos ámbitos, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, quisiera preguntarles qué elementos de la psicopatología forense se puede identificar en la conducta del paciente que ataca a la psiquiatra de la película, ¿verdad? Y cómo podrían ser relevantes en un contexto jurídico. Bueno, para iniciar, quiero recalcar que el paciente en este caso sería el perpetrador, sí, que se incorporó de manera oculta para darle un seguimiento a la paciente, ¿sí? Entonces, me decías, ¿qué elementos de la psicopatología forense se pueden identificar en la conducta del paciente que ataca a esta psiquiatra? Entonces,
Respecto a esa pregunta, puedo agregar lo siguiente. La conducta del paciente, que en este caso ya se le explica a qué se refiere el paciente, que ataca a la psiquiatra, muestra elementos de violencia impulsiva y posible delirio o trastornos mentales que podrían ser relevantes en un contexto jurídico para evaluar su responsabilidad penal y estado mental en el momento del ataque. Si podemos analizar, este hombre tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Por tanto, nosotros podemos identificar que él podía presentar cargos delante de la justicia, ¿sí? Estos elementos son parte de la psicopatología forense que se consideran en un escenario legal. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros analizamos todos estos puntos y que son fundamentales. Si el paciente, en este caso, cuando ejecutó ese acto de violencia, tenía implicaciones en cuanto a su estado mental, cómo estaba, y podemos evidenciar que estaba perfectamente. No sé si Nelson podías entrar un poquito más en profundidad sobre la violencia que ejerció este hombre contra la psiquiatra y qué pensarías tú al respecto. Me gustaría indagarlo contigo porque yo sé que tú tienes un conocimiento bastante profundo acerca de este tema. Entonces, me toma el atrevimiento de poderte preguntar para que puedas compartir conmigo esta pregunta. Pues con mucho gusto, con mucho gusto. Pues entrando más en profundidad sobre este impulso violento, y se puede evidenciar muy claramente que el paciente pues presenta esta conducta impulsiva para atacar pues directamente a su psiquiatra. Es crucial en un contexto jurídico evaluar la capacidad del paciente para controlar sus impulsos y sus posibles consecuencias legales de esto. En este sentido, el acto es el impulso, este acto violento, este ataque. Eso de lleno le da como que ese primer momento de que se le abra un proceso legal. Ahora bien, estos delirios o estas alucinaciones que tanto se hacen presentes en la película, habría que mirar si el paciente presenta estos delirios o estas alucinaciones, o si tiene su conciencia o tuvo su conciencia durante la perpetración del acto, ¿verdad? Si esta persona fue consciente o no a la hora de arremeter contra su psiquiatra en este caso. ¿Por qué? Porque esto en un contexto legal es lo que nos va a permitir determinar si esta persona es imputable o inimputable, o inclusive qué tanto cargo de responsabilidad se le va a atribuir a esta persona. Y es que, claro, eh, tenemos muy conocido que la esquizofrenia es un trastorno mental que, vamos a decirlo vulgarmente, te hace de lleno y directamente inimputable. Pero hay una gran cantidad de trastornos mentales que determinan los cargos de responsabilidad y los cargos penales, y todo esto de manera pues muy diferente y cada uno con sus propios tipos de qué cargo penal qué cargo judicial, perdón, se la atribuye a la persona que practica un acto criminal, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues, las pistas apuntan, por lo que podemos analizar, que este paciente presenta un posible trastorno de personalidad antisocial, lo cual, pues, claramente es crucial y es relevante para evaluar su propensión a la violencia y su responsabilidad penal, de la mano con el hecho de que, bueno, buscamos descartar si esta persona o corroborar si esta persona fue consciente o no al momento de llevar a cabo el acto, ¿cierto? Si fue consciente de lo que estaba haciendo, eh, y pues está corroborado con el hecho en cuestión que fue este impulso violento, perdón, y de si se descarta o se le atribuye quizás un trastorno de personalidad antisocial en el que explícitamente sabemos que el trastorno de personalidad antisocial, la persona es consciente de sus actos. Ya, si tenemos estos tres puntos muy claros y muy correctos, no hay ni descarte por ninguno, esta persona se le atribuyen cargos supremamente altos y es perfectamente imputable. De lo contrario, si padeciera otro tipo de trastorno como una esquizofrenia, quizás sus cargos sean un poco menores, por no decir que no tenga ningún cargo.
y simplemente se remita o se tome un tipo de acción diferente. En el caso de que de pronto sí tiene trastorno y obviamente perpetró el acto, pero quizás estuvo bajo un delirio o no, no se sabe, ahí habría que mirar. Pero sinceramente, esta persona, por lo que podemos evidenciar, es perfectamente imputable, cosa que, eh, pues con todo lo que he dicho, se corrobora a la perfección. Y pues bueno, Claro, eso sería como... Nelson. Entonces, pues podemos comprender con sus dos intervenciones y les doy la gracia por aceptar esta invitación. Y es que este hombre que le hizo tanto daño a la psiquiatra, lo hizo conscientemente y por lo tanto se podría decir, como tú lo dices, que es imputable, ¿verdad? Porque lo hizo con conciencia y con, por decirlo así, lo tenía planeado de alguna forma. Entonces, pues, reiterándoles el agradecimiento por participar y por compartir con nosotros su conocimiento, de verdad que es de gran valor para mí. Y bueno, me despido de ustedes, espero que tengan una excelente noche, que estén muy bien. Gracias, un placer, gracias por la invitación, que igualmente que tenga una buena noche. Gracias. Gracias. Ya.